Buenas noches a todos los que están por Zoom. Ay, nada, y bueno, después hay que editar esta parte, hay que cortarla para que quede acá en familia, nomás no salga de acá. Se corta el video. Digan que esto no va directo a ningún lado, así que se puede editar tranquilo, pueden sacar todas las barbaridades. Así que de la próxima hora y media pueden dejar 10 minutos y va a ser provechoso. Como decía el pastor Cristian, hace unos años atrás, cuando estábamos compartiendo... ¿Qué es? Ay, no traje, perdón. Acá tenemos otro. Todo lo que me estaba olvidando de ponerlo. Lo iba a poner en modo avión, pero ni en modo. Está sin servicio igual. Ok, se me mueve. Lo voy a poner acá porque espero que agarre de acá. Bueno, ahora sí. Decía que hace unos años, cuando no decía nada. Voy a volver a decir enseguida. Ok. Pará. Es para que no parezca que tenés pantalón corto. Ah, ok. No es lo mismo, ¿eh? Decía que hace unos años, cuando vinimos al campamento la última vez, tratamos el tema de justificación y teníamos una idea de hacer una serie en los campamentos, ¿no? Se salteó un añito, por lo que estábamos ahí listos para venir. Justo la semana anterior nos cancelaban el campamento por las restricciones y bueno, gracias a Dios estamos acá y la idea es poder seguir con aquello y no seguir como si fuera una secuencia, sino ir conociendo más y más la obra de nuestro Señor, que es lo que Él ha hecho. Nuestra idea, como hicimos con la justificación, es poder ver qué es lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo y después también ver cuál es nuestra responsabilidad para con Cristo por la obra que Él hizo. Como quien diría, hay dos partes. Una parte es la pasiva para con nosotros, en la cual nosotros no hacemos nada, es por pura gracia, es lo que Dios hace. Y hay otra parte, que es la parte activa, que es en la que nosotros tenemos responsabilidad delante de Dios, por amor, por gratitud, con gozo, de hacer su voluntad. Y también esa parte, aunque nosotros la ponemos por obra, lo hacemos por pura gracia, porque las fuerzas son de Él, la obra es de su Espíritu, y lo hacemos para su gloria, o sea que también es por pura gracia. Así que no hay mérito humano, no hay laureles, no hay coronas para nosotros esperándonos, no hay recompensa, y usted dirá, pero en la palabra hay muchas promesas que hablan de la recompensa y todo eso. Su recompensa, su galardón es Cristo. Su galardón es hacer su voluntad y disfruta de hacer su voluntad y de cumplir con lo que Dios le ha dado para hacer, con su rol en el cuerpo de Cristo, con el servicio al que Él le ha encomendado. Esa es nuestra recompensa, nuestro galardón eterno, porque eso es gozarnos en Cristo, en su obra, en su gloria. No necesitamos otras motivaciones, más que nuestro Señor Jesucristo, más que su salvación. No necesitamos promesas de riquezas, de sanidad, no necesitamos que nos digan que nos va a ir bien, no necesitamos que nos digan que nos van a arreglar los problemas, porque eso no es verdad en este mundo. Lo que necesitamos es a Cristo y necesitamos amar a Cristo, necesitamos honrar a Cristo, porque ahora, por la gracia de Dios, sabemos que Él es digno, que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y de eso se trata nuestra vida. Hoy voy a hacer como una introducción a lo que es el tema que vamos a ver durante esta semana. El pastor Cristian va a estar viendo a la mañana la parte pasiva en cuanto a lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo.
y a mí me toca la parte activa, la que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, lo vamos a estar viendo por la noche. Y a la mañana, después de la primera parte, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas sobre lo que venimos hablando. Entonces cualquier duda que tenga, cualquier pregunta, ahí lo podemos compartir y con la ayuda de Dios ir respondiéndolo y espero que podamos gozarnos en la verdad, en la palabra, en Cristo. Así que les voy a pedir en este tiempo que me acompañen a 1 Tesalonicenses 4:3. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Y ahí vamos a ver, en principio, el versículo 3. Que dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo leo una vez más. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo que vamos a ver, mis hermanos, en esta primera parte, es lo que Dios quiere. Así de simple, ese va a ser el tema y lo que vamos a tratar de ver. Lo que Dios quiere. Y vamos a orar y pedir la ayuda al Señor, que podamos comprender su voluntad y podamos recibir su gracia para ponerla por obra. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, una vez más queremos darte gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por su obra completa y perfecta. Gracias por la seguridad que tenemos en Él. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ver las cosas como tú las ves. Que nos ayudes a poder discernir, comprender tu voluntad y que nos des la gracia, Señor, para ponerla por obra. Gracias, Padre, porque nos has llamado a ti, nos has llamado a ser tus hijos, a tener comunión contigo por medio de Jesús. Nos has dado comunión entre nosotros y hoy nos regalas este tiempo para escuchar tu voz a través de tu palabra, para ser confrontados con nuestro pecado, para ser edificados, para ser limpiados, para ser santificados por tu palabra. Te ruego, Señor, que así sea con tu iglesia, que seamos edificados. Te pido por aquellos que no te conocen, para que sean salvados por tu gracia. Y te ruego, Señor, que me des gracia y sabiduría para compartir tu palabra en este tiempo. Ayúdanos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Esa es una pregunta, diría yo, clásica, ¿no? Usted encuentra a algún cristiano y dice, estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Y estoy orando para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Muy bien, estás orando. Sí, hace 14 años que estoy orando para saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. ¿Y cuánto hace que conociste al Señor? 25 años, pero tardé 11 años en darme cuenta que tenía que orar por otros 14 para discernir la voluntad de Dios y todavía no tengo ni idea qué es lo que Dios quiere de mi vida. Algo está muy mal. Algo está muy mal cuando se habla de la voluntad de Dios y pasan esas cosas. Cuando uno dice, para saber la voluntad de Dios, voy a orar, y voy a orar fervientemente, y voy a orar, y orar, y orar, usted no va a encontrar nada que le indique en la oración cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está totalmente revelada en su palabra. Usted puede en la oración pedir sabiduría para discernir la voluntad de Dios. Puede en la oración pedir la ayuda del Espíritu Santo para ver qué es lo que Dios quiere. Pero la voluntad de Dios usted la va a encontrar solamente en su palabra. Entonces usted me dice, no, yo pasé tanto tiempo orando. ¿Y cuánto tiempo pasaste con la Escritura? No, bueno, ahí la palabra, los domingos, la iglesia, el pastor, algún mensajito. El otro día en un estado vi un versículo. No, ¿cuánto tiempo pasaste con la palabra? ¿Cuánto tiempo pasaste a solas con tu Señor, en comunión con Él, en la intimidad, buscando discernir su voluntad a través de tu palabra, a través de su palabra? Y que hoy puedas decir, esta es la voluntad de Dios porque la palabra dice.
Entonces, hay situaciones en nuestra vida que nos ponen en una situación más difícil para discernir cuál es la voluntad de Dios. Es una de las mayores incertidumbres en el mundo cristiano, o así llamado, de poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que lo que no proviene de fe es pecado. Sabemos que la duda es pecado. Decir, bueno, no sé cuál es la voluntad de Dios, yo digo, si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, si usted no sabe qué es lo que Dios quiere de su vida, si usted no sabe para qué está, usted no puede hacer nada más. Tiene que pararse en ese mismo lugar el resto de sus días hasta que pueda discernir la voluntad de Dios, porque si no usted va a pecar contra Dios. Y tiene que haber temor en nosotros de conducirnos sin saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Es urgente y necesario discernir la voluntad de Dios para un hijo de Dios. Es lo que tiene que pasar en la vida de un hijo de Dios. Es la forma en que un hijo de Dios, en que un verdadero hijo de Dios se debe conducir. Ahora la pregunta ¿es realmente tan difícil discernir la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es algo misterioso, místico, que no podemos alcanzar y que en algún momento podemos llegar a decir que vamos a saberlo realmente cuando estemos en la gloria. Entonces, ¿para qué Dios escribió la palabra? ¿Para qué nos dio la mente de Cristo? ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué nos dejó revelada su voluntad? No, mis hermanos, no es tan difícil discernir la voluntad de Dios. Hay ocasiones, hermanos, en que debemos escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa estudiar profundamente. Hay ocasiones en que debemos escudriñar las Escrituras. Hay situaciones particulares que uno no encuentra detalladas en la palabra, cosas que pueden ser de la vida moderna o contemporánea, que uno no las encuentra expresamente en la Escritura. Y tampoco es cuestión de buscar similitudes, sino de poder discernir a través de los principios bíblicos del carácter de Dios qué es lo que a Dios le agrada. Esa es la pregunta a responder. ¿Es esto agradable a Dios o no? Esa es la pregunta que nosotros necesitamos responder para vivir como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Debemos responder esa pregunta. Entonces, en esas situaciones que son más particulares, a veces hay que estudiar profundamente las Escrituras, escudriñar, hay que pedir consejo a los hermanos, hay que orar buscando sabiduría de Dios y aplicar los principios bíblicos que sean necesarios para poder discernir y comprobar lo que es agradable al Señor. Hay momentos así en nuestra vida. Pero ¿cómo hacemos eso? Nosotros tomamos esos tiempos mientras estamos haciendo lo que ya sabemos que es la voluntad de Dios para nuestra vida. No abandonamos lo que tenemos que hacer, no dejamos nuestras responsabilidades delante de Dios, sino que mientras las hacemos, seguimos buscando a nuestro Señor, conocerle, aprender más de Él, para discernir qué es lo que Dios quiere, qué es lo que sigue después de esto. Ahora, en contraste con esas situaciones particulares, hay veces, mis hermanos, que es tan clara la voluntad de Dios, es tan clara, está tan sencillo en la Escritura, es tan así frontal, digamos, tan abrumador, que creo yo que nos asusta. Nos asusta, nos llena de dudas, cuando hay algo que está expresamente revelado y dicho, mirá, esto es así. Y de repente uno dice, pará, ¿habrá otra cosa atrás? ¿Será que tengo que estudiar más o tengo que orar 2 o 3 años más para ver si esto es así realmente? Y tengo que buscarlo. Hay veces que es tan claro, tan abrumador lo que Dios dice, y choca tanto nuestra vida y la forma en que vivimos y la forma en que hacemos las cosas, que empezamos a dudar, como si no fuera tan claro. Lo tomamos como algo que, bueno, si se hace, es bueno hacerlo. Y si no, está bien. Siempre digo a los hermanos, uno se acostumbra a lo bueno y deja de disfrutarlo. Se acostumbra a lo bueno y empieza a menospreciarlo, como si fuera normal, común, y hasta lo pisotea.
Es precioso, mis hermanos, es un tesoro poder discernir la voluntad de Dios. Es precioso tener al Espíritu Santo como nuestra guía, como nuestro maestro, llevándonos a toda verdad, recordándonos las palabras de Cristo. Y es precioso que tengamos la libertad de abrir las Escrituras y buscar a Dios y escuchar su voz. Es precioso. Y a veces estamos tan acostumbrados a esto que es bueno y que es libre para nosotros, que preferimos usar el tiempo en otras cosas. Y entonces nos ponemos toscos, torpes en discernir la voluntad de Dios. Porque estamos ejercitando nuestros sentidos en otras cosas. Pero no en aquello que es nuestro respirar, aquello que es de vital importancia en nuestras vidas. Podemos hablar de 1000 temas de las cosas de este mundo y lo hablamos con pasión y compartimos y tratamos de que todos los demás sepan lo que nos gusta tanto y lo que nos hace tanto bien y lo que nos ha ayudado, y etcétera, etcétera, así 1000 temas, y tenemos toda esa pasión y todo. ¿Y por qué no con el Señor? ¿Por qué no con el Señor? ¿Por qué sí con un equipo de fútbol, con una serie, con algo que a uno le gusta, lo que fuera? ¿Por qué no con el Señor? Eso muestra donde uno está pasando el tiempo. Dios nos revela su carácter a través de su palabra. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo, Juan 5:39. Y dan testimonio de Él. ¿De quién dan testimonio? De Cristo, de su persona, de su carácter, de su obra. Y conocerle a Él es conocer la voluntad de Dios, porque la vida de Cristo es un reflejo de la voluntad de Dios y es un reflejo perfecto. No está borroso, no tiene manchas, es perfecto, porque es la vida de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito en nuestra vida de la que es siempre, siempre buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Porque a veces uno dice, ¿qué estás haciendo? No, mira, tengo que tomar una decisión y estoy orando porque tiene que ser una buena decisión porque quiero que me vaya bien. No. No. Está errando el camino. Está buscando su propia gloria. Y el buscar la propia gloria no es gloria. Se desvía, leíamos el otro día en Proverbios, ¿no? El que busca su propio deseo. No, yo quiero que me vaya bien, quiero que las cosas estén bien, quiero que en esto que emprendo, quiero tener la bendición de Dios, quiero... No. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El propósito siempre de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios es la gloria de su nombre. Y si usted no está buscando la gloria de Dios, usted no va a encontrar ni va a discernir la voluntad de Dios en su palabra. Si usted está buscando que le vaya bien, está buscando atajos, está buscando conveniencia, está buscando hacer la bendición para que usted sea exitoso, aún siendo un cristiano en este mundo, no lo va a encontrar. Y de repente va a tomar como excusa muchos textos de la palabra para hacer lo que usted quiere hacer. Y hasta se va a convencer de eso orando durante mucho tiempo por algo que a veces la palabra directamente dice, no lo hagas. No, esto no es así. Pero he orado tanto tiempo por esto que me autoconvencí de que esto es lo que Dios quiere para mi vida. Y ahí voy por eso. Porque en realidad es lo que yo quiero. El propósito de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, siempre, es que el nombre de Dios sea glorificado. No hay ninguna otra razón o motivación para la voluntad de Dios. Porque para eso Él creó todas las cosas. Para manifestar la gloria de su ser. Entonces, cuando hallamos la voluntad de Dios, lo que vamos a encontrar es la manifestación de la gloria de su ser. Es cierto, mis hermanos, que a través de la voluntad de Dios nosotros somos bendecidos, somos beneficiados, somos edificados,
y somos conformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, esa es la única forma en que Él es glorificado. Cuando la imagen de Cristo es conformada en nosotros, cuando comprendemos que somos bendecidos en la voluntad de Dios y decimos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y comprendemos que nuestra única y verdadera bendición en esta vida terrenal y pasajera es Cristo, y no tener más o menos plata, y no que nos vaya bien o mal en un negocio. Nuestra única y verdadera bendición, que no nos puede ser quitada, donde nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en los cielos, y donde está nuestro tesoro, es Cristo. Esa es la verdadera bendición. El verdadero beneficio de todo lo que pasa, todo lo que sucede, es que yo sea conformado a la imagen de mi tesoro, de mi Señor, de mi Salvador, de Cristo, y que sea edificado como templo del Señor, como la iglesia de Cristo, como su esposa, y que sea conformado de esta gloria a la gloria venidera. Porque somos transformados de gloria en gloria, de lo que somos hoy a lo que vamos a hacer mañana, cuando conozcamos más a Cristo y cuando pongamos por obra su voluntad y se manifieste en nosotros su carácter. Esa es la única forma de que Él sea glorificado, que se vea a Cristo en nosotros. Todo lo demás son beneficios secundarios de su gloria. Vamos a decirlo así: Él es glorificado por nosotros y en su gloria vienen todas estas bendiciones para nosotros que están en Cristo. No existe bendición ni edificación fuera de ser conformado a la imagen de Cristo. Yo puedo estar haciendo algo que me vaya bien, que sea exitoso en este mundo, y no estar siendo conformado a la imagen de Cristo. Entonces lo que estoy haciendo como cristiano es perder el tiempo. Si lo que estoy haciendo no me ayuda a ser más como Cristo, yo lo que estoy haciendo es perder el tiempo. Y no tengo mi vista puesta en lo eterno, sino en lo terrenal y pasajero. Y estoy perdiendo tiempo. La voluntad de Dios es buena porque siempre nos hace bien a nuestra alma. Siempre hace bien al propósito de Dios. Siempre hace bien. El hombre misericordioso hace bien a su alma, mas el cruel se atormenta a sí mismo. No existe crecimiento, mis hermanos, sin que nosotros reconozcamos el pecado. No existe el crecimiento cristiano sin que nosotros reconozcamos el pecado, lo confesemos, nos apartemos y que en lugar de ese pecado hagamos lo que a Dios le agrada, mostrando así el carácter de Cristo. Sale el pecado, entra Cristo. Ese es el único verdadero crecimiento cristiano. No tiene que ver con los años de estudio, de seminario o de ministerio que pueda tener o de servicios o lo que fuera. No tiene que ver con eso el crecimiento. El crecimiento cristiano es en conformidad a la imagen de Cristo. Ese es el bien eterno, ser hechos como Cristo. Y eso pasa aún cuando las cosas no van tan bien. Cuando Dios en su providencia hace el bien y también crea la adversidad para que después de esas cosas solamente encontremos a Dios y seamos conformados a la imagen de Cristo. Y entonces todas las cosas ayudan a bien, tanto el bien como la adversidad. La santidad, mis hermanos, la santidad, la verdadera santidad cristiana, no es solamente abstenerse de hacer lo malo, no es dejar de hacer lo malo, no es que yo estoy llevando una vida horrible y ya uno dice, y yo ya no quiero hacerle más daño a los demás, y yo ya no quiero estar mal con la gente, y ya no quiero estar mal con mi familia, entonces voy a dejar de hacer lo malo. Hay mucha gente en el mundo que hace lo mismo. Eso no es santidad, porque la santidad siempre viene complementada con dejar de hacer lo malo para que ese lugar sea ocupado por la voluntad de Dios. Esa es la santidad cristiana. Sacar lo malo y que eso sea ocupado por la voluntad de Dios.
Entonces, la santidad no es un simple abstenerse de hacer lo malo, sino reemplazarlo por lo que es bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios. Por eso dice el texto, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta? Veíamos en Proverbios el domingo que el hombre codicia todo el día, pero el justo no detiene su mano y da. Y Cristo dice, más bienaventurado dar que recibir. Entonces dice, vos hurtabas, no hurtes más. Ahora trabajá con tus manos. Sí, voy a trabajar con mis manos para que me vaya bien, para tener mucho. No. Trabajá con tus manos haciendo lo que es bueno, honesto, decente, para que tengas que compartir con el que padece necesidad, como Cristo compartió contigo cuando estabas en la necesidad de la muerte espiritual. Y Él no detuvo su mano y dio por su gracia hasta lo último de su vida para traerte a Él y salvarte. Porque el justo no detiene su mano, sino que da. Cristo nos enseñó que las cosas son así. Nos enseñó esto cuando Él dijo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El alimento de Cristo era la voluntad de su Padre. Nosotros nos sentamos a comer. ¿Con qué propósito? Bueno, a veces tenemos un hambre salvaje, ¿verdad? Y ahí queremos comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo pide, lo necesita. Necesita recuperar energías. Necesita nutrirse. Entonces ahí vamos a comer. Y comemos para recuperar energías. Y Cristo dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Este es mi alimento, la voluntad de Dios. Esto es lo que me nutre. Es hacerse uno con ella. Cuando usted come algo, se está haciendo uno con esa comida. Lo está metiendo en su cuerpo, se está uniendo a su cuerpo. Y lo que no sirve, el cuerpo lo va a desechar. Pero Cristo se hacía uno con la voluntad del Padre. Cristo sudaba la voluntad del Padre. Porque eso es lo que nosotros sudamos, lo que metemos en el cuerpo, es lo que sudamos. Es lo que se ve de nosotros. Y cuando uno miraba a Cristo, lo que veía era la voluntad perfecta del Padre en movimiento. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así manifestó la gloria de Dios en toda su vida, como una justicia perfecta, haciendo su voluntad y acabando su obra. En nuestro texto, mis hermanos, en el que leí al principio y en el que vemos, no es difícil discernir lo que Dios quiere. Está clarísimo. Es uno de esos textos que uno dice, que un poquito de comprensión y ya está. Le digo más, para entender este texto, ni siquiera necesita ser cristiano. Y uno dice, complicado, ¿no? Lo que está diciendo. Está hablando de la palabra de Dios. ¿Sabe que es tan simple que por pura gramática, pura comprensión de texto, usted puede decir lo que el texto dice? Y explicarlo. Y decir qué es lo que Dios quiere. Es así de simple. Y es tan simple que es abrumador. Y eso es lo que nos encontramos. Dice el texto, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Necesita exégesis. Necesita ver el griego y saber que la voluntad de Dios, que lo que Dios quiere es la santificación. No, la respuesta es no. Está así de claro. Bueno, entonces, uno dice, cualquiera que pueda leer con una mínima comprensión puede decir lo que Dios quiere. Entonces la pregunta es, ¿por qué no está todo el mundo corriendo a santificarse? Si es tan simple, si es tan claro,
Si cualquiera que tenga una mínima comprensión textual puede decir lo que Dios quiere. ¿Por qué no está todo el mundo corriendo, desesperado, a santificarse? Porque una cosa es leerlo y comprender el texto, y otra cosa muy diferente es discernir la voluntad de Dios, que solamente puede hacer un cristiano, un hijo de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Por qué las personas no corren en pos de la santidad? ¿Por qué no vemos a Cristo en toda la humanidad? Bueno, nuestro pasaje también nos da la respuesta. Miren cómo empieza el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, y esto es un saludo como el de Efesios, cuando dice finalmente, o para terminar, como una exhortación final, dice, por lo demás, hermanos. Bueno, ahí usted tiene la respuesta. La epístola está dirigida a los hermanos. La palabra está dirigida a los hermanos. La voluntad de Dios está dirigida a sus hijos, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La Biblia, la iglesia, la palabra, son medios de gracia que Dios dio solamente para sus hijos, para su pueblo. Uno dice, pero nosotros vamos a predicarle el Evangelio a toda criatura, entonces el Evangelio también es para toda criatura. ¿Sí? ¿Por qué lo rechazan y se van? Ahora, cuando predicamos el Evangelio y Dios trae a los suyos a la salvación, ¿sabe qué son? Hermanos. Y por la gracia de Dios, ahora pueden ver y discernir qué es lo que Dios quiere. Entonces dice el texto, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, recuerde que es la palabra exhortación, el griego parakaleo, llamar a alguien al lado, abrazarlo con amor y animarlo con la palabra a hacer la voluntad de Dios. Esa es la exhortación, esa es la verdadera exhortación. La exhortación, recuerde, no es señalar al otro con el dedo y decirle, eso que estás haciendo está mal, vos sos un pecador, ¿cómo vas a usar esa ropa? Y señalando con el dedo a todo el mundo. Eso no es exhortación. Eso es pecado de juicio. Y usted va a dar cuentas al Señor. La exhortación siempre es hecha con amor. Y siempre es hecha con la palabra. Y siempre da ánimo a la persona que recibe la exhortación. Y eso es lo que están recibiendo los hermanos. Los hermanos en la fe, los hijos de Dios. Una exhortación en Cristo. Porque dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Nosotros les estamos rogando y exhortando con la autoridad y la potestad de Cristo. Les estamos exhortando, los estamos animando por nuestro Señor y por su obra. Dice el texto que de la manera que aprendiste de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. De la manera que aprendisteis de nosotros. Bueno, eso es lo que mandó Cristo a hacer a sus discípulos, ¿verdad? Cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice el 20 de Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que Dios mandó hacer a los hermanos, a enseñar. ¿Y qué es lo que hicieron los hermanos cuando llegaron a Tesalónica? Enseñaron la palabra de Dios, enseñaron lo que Cristo les mandó a guardar. Entonces cuando les está haciendo la exhortación, no les está hablando de algo nuevo, les está diciendo, miren, esto es lo que aprendieron de nosotros, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que a Dios le agrada, esto es lo que les enseñamos, esto es en lo que los instruimos, en la palabra de Dios. Fíjense que dice el texto, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Quiere decir que la exhortación se trata de lo que le conviene a la iglesia. 1 Corintios 10, 23, 24 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ahí vienen los cristianos que le dicen, no, pero yo hago lo que quiero, mi vida es mía, yo tomo mis decisiones, a mí no me importa ni lo que dejo atrás, ni al que piso, ni a dónde voy.
todo me es lícito. Ey, para ahí, no todo conviene. ¿Sabes qué? No todo edifica. Y vos tenés que buscar siempre lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces no importa si te es lícito, porque viene con otras condiciones. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y si Dios dice, mirá, eso te es lícito, ¿lo querés hacer? Hacelo, pero no te conviene, vas a estar pecando contra mí. Yo no te voy a detener, pero te enseño, te instruyo, no te conviene, déjalo. ¿Sabes qué? No te conviene porque no te edifica, porque no te ayuda en lo espiritual, no te ayuda en lo eterno. Puede ser que te convenga para lo terrenal, pero no te conviene para ser conformado a la imagen de Cristo. No te conviene para el bien espiritual. No te conviene para hacer tesoros en el cielo. No te conviene. Entonces déjalo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero esto me hace bien a mí, no importa si te hace bien a vos, porque no estás solo. Cuando estés solo, si te hace bien a tu alma, ese es el verdadero bien de un cristiano. Si te hace bien a tu alma, disfrútalo. Pero cuando estás con el otro, tenés que pensar si hace bien al otro, si edifica al otro, si conviene. Por eso la exhortación dice cómo conviene conducirlos, cómo conviene que sea su conducta cristiana, qué conducta le conviene a la iglesia de Cristo, cómo conviene conduciros y agradar a Dios. Les enseñamos eso. ¿Qué es lo que conviene? ¿Cómo agradar a Dios? Háganlo. Y no solamente lo hagan, sino que tienen que abundar más y más en ello. La palabra para abundez es el griego periseo, y significa estar sobre y por encima de una cierta cantidad o medida, abundar, exceder. ¿Sabe qué quiere decir? No, está lleno de esto. Bueno, no solamente tiene que estar lleno, sino que cuando usted esté lleno tiene que desbordar hacia afuera para beneficio de los demás. Tiene que abundar. Hay personas que dicen, ay, yo estoy lleno de Dios, pero no le da nada a nadie. Y cuando una esponja se llena de agua y nadie la exprime, se pudre y no sirve más. Dios no obra así. Dios nos llena para dar. Siempre. La gracia de Dios es suficiente cada día para llenarnos y para dar. Cristo es nuestro maná. No necesitamos agarrar más, no necesitamos agarrar menos. Él es la medida de gracia suficiente para cada día de nuestras vidas, para nosotros y para tener que compartir con el que padece necesidad. Él es nuestro maná. ¿Y saben qué, mis hermanos? Puede exceder, porque contra tales cosas no hay ley. ¿Se acuerdan? Ese es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es todo lo que le agrada a Dios. Puede hacerlo y puede excederse en hacerlo. Puede disfrutar de Cristo y no tiene medida. Puede hacerlo y abundar. Y eso va a ser de beneficio para aquellos que lo rodean. Sus hermanos van a ser edificados, les conviene a todos. Vamos a ser todos llevados a Cristo. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia. Ahí la palabra explosios es un poco diferente, pero significa lo mismo, como un sinónimo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. O sea, llénense de la palabra, pero la palabra los tiene que exceder. Y cuando los excede, el texto sigue diciendo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Uno está lleno de la palabra y excede a uno, entonces uno empieza a enseñar al otro, empieza a exhortar, empieza a cantar de pura gracia alabanzas al Señor. En el corazón, dice el texto. ¿Por qué debe ser así? Porque esa es la instrucción que recibieron. ¿Cómo les enseñamos y cómo los instruimos? Esto tiene que ser así. Dice el versículo 2.
porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Miren, ustedes ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. No se las dimos en nuestro nombre o porque nosotros pensamos que era lo mejor para ustedes que viven en esa zona, en esa cultura, que, bueno, para ustedes las instrucciones pueden ser un poco diferentes, porque la verdad que Tesalónica es una ciudad con un puerto que es central y pasa mucho comercio por ahí, entonces ustedes pueden tener ciertas licencias. No hay nada de eso. Estas son las instrucciones del Señor Jesús. Viva en Tesalónica, viva en otra parte, en Roma, viva en América del Norte, viva en América Central, viva en América del Sur, viva en el país que viva. Son las instrucciones del Señor Jesús para su pueblo, para sus embajadores en este mundo. No hay distinción. Se las dimos por el Señor Jesús. Esta debe ser su conducta, su ocupación, con diligencia. Tiene que hacerlo. No tiene que perder el tiempo. Esto es lo que Dios quiere que haga, entonces lo tiene que hacer. Es como dice 2 Pedro capítulo 1, cuando en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a alinearse con Dios en cuanto a su voluntad, eso es la piedad. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es lo que Dios ha hecho, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, mediante conocer a Dios que nos llamó por su gloria y por su excelencia, no por la nuestra, por su propósito eterno, por su gloria. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque todas las promesas son en Él sí, en Él amén. Todas las promesas de Dios están en Cristo. Entonces, por medio de Cristo, se nos ha dado todas esas promesas para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, una nueva criatura en Cristo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Son los deseos ardientes del corazón. ¿Qué es un deseo ardiente? Es un deseo por algo que yo no lo puedo refrenar hasta que lo satisfago. Puede ser por cualquier cosa, como decimos siempre. Puede ser por comida, por trabajo, por una persona, por un gusto, por un hobby, por lo que sea. Eso es una concupiscencia. Lo tiene ahí y usted no puede estar quieto hasta que eso es satisfecho. Eso es la concupiscencia, recuérdenlo. Entonces dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, y fíjese que la corrupción en el mundo es a causa de la concupiscencia del hombre, de que el hombre vive según sus propios deseos y para sí mismo. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, a los participantes de la naturaleza divina, a los hermanos, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo, ustedes poniendo toda diligencia, tienen que poner todo su esfuerzo, tienen que poner toda su voluntad, todas sus ganas por esto mismo. ¿Para hacer qué? Para añadir a la fe virtud. Virtud. Ponga manos a la obra. Ponga manos a la obra, no hay tiempo que perder, tiene que poner por obra lo que Dios le ha dicho. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, conocimiento de Cristo, como va a terminar diciendo la epístola. Antes bien, creced de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, tienen que abundar, los tienen que exceder. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede estar sin hacer la voluntad de Dios. No puede. Tiene que poner toda diligencia para hacerlo. No hay tiempo que perder. No puede dormir más. Se tiene que levantar de ese sueño, de ese sopor espiritual. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tienes que ser entendido en la voluntad de Dios y tienes que poner toda diligencia para ponerlo por obra, porque los días son malos. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para hacer lo que hay que hacer y andar como Él anduvo. Abunda, edifica, guarda. Poner por obra la palabra de Dios, la voluntad de Dios,
cuando abunda en nosotros, nos edifica, nos guarda y nos aleja de la tentación y de las prácticas pecaminosas de las cuales Dios nos rescató. Nunca deje la habitación de un pecado mortificado vacía. Si ha mortificado un pecado en su vida, esa habitación donde ese pecado moraba no puede quedar vacía, porque otro pecado 7 veces peor va a tomar el lugar, la va a ocupar, y el postrer estado va a ser peor que el primero. Esa habitación no puede quedar vacía. Dice, no mintáis los unos a los otros. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Sale la mentira, entra la verdad. La habitación no queda vacía. Y cuando la mentira vuelve, la verdad le dice, no, acá no hay lugar para vos. Ahora vivo yo acá. Esta habitación está ocupada. Anda a buscarte otro lugar. Se trata de eso, mis hermanos. Y si usted deja la habitación vacía, quédese tranquilo que va a volver. Y si no puede entrar, va a ir a buscar otros 7 peores. Y van a entrar todos juntos y van a hacer un desastre. No le puede dejar la habitación vacía a un pecado mortificado. ¿En base a qué me dice esto? Bueno, versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 2 decía, pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En base a esta instrucción que les dimos, les recordamos, les exhortamos, los animamos y les decimos, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así de claro, así de simple, se tienen que santificar, se tienen que apartar de fornicación. La palabra para fornicación es el griego porneía, de donde sacamos la palabra castellana pornografía. Ahora, ¿sabe qué es la porneía? Es todo tipo de relación indecorosa fuera del matrimonio. Todo tipo de relación indecorosa fuera del matrimonio. Si usted toca lo que no le pertenece, eso es una relación indecorosa. Si usted está gozándose de lo que no le pertenece, eso es una relación indecorosa. Si usted está haciendo uso mental o manual de lo que Dios no le ha dado, eso es una relación indecorosa. De cualquier tipo. Ahora, en el contexto de nuestro pasaje, esto está hablando de nuestra relación y de nuestra unión marital con Dios. Cristo es el esposo, nosotros la iglesia somos la esposa y estamos unidos con Él en matrimonio. Hemos muerto al pecado, quedamos viudos y nos casamos con Cristo. Él ahora es nuestro esposo y nuestro Señor. Y esa debe ser una relación de pureza, donde ninguna de estas cosas tienen que entrar a romper la pureza de ese matrimonio. Por eso dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, y dice que os apartéis de fornicación. Estamos casados con Cristo. La fornicación espiritual es un peligro latente, una tentación constante que debe ser ahogada con la abundancia del mar de la diligencia en hacer la voluntad del Señor. Las aguas del mar de la diligencia deben ahogar nuestra pereza pecaminosa que nos lleva a engañar a nuestro fiel esposo. El coqueteo con el pecado es porneia para con el Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que se aparten de todo tipo de relación indebida con el pecado, porque ustedes tienen un solo esposo, que es Cristo. No lo busquen, no coqueteen. Dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y uno dice, bueno, le está hablando a los casados y que los casados hagan esto, yo estoy soltero, así que esto no es para mí, no tengo nada que ver. No. La palabra que se traduce acá, que Reina Valera traduce esposa, es el griego esquewo. El griego esquewo, que se traduce en un montón de pasajes como vaso. Y habla del hombre, del cuerpo humano. Habla de un vaso, de un utensilio. Hay un montón de pasajes. Le menciono uno, Romanos 9, versículo 21 dice, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa
un vaso para honra y otro para deshonra. ¿De qué está hablando? De personas. Está hablando de hombres, de mujeres. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Los vasos de misericordia, su pueblo, los vasos de ira, los condenados. Entonces está hablando de personas. ¿Recuerdan cuando llegó el rey David y lo único que había para comer eran los panes de la proposición? Y dice, bueno, si están limpios, y dice, estos hombres hace 7 días que no tocan mujer, no tocan nada. Sus vasos están limpios, dice el texto. O también cuando habla en 2 Timoteo 2, que habla acerca de los utensilios para honra, para la misma palabra, esquebu. Está hablando de nuestros cuerpos que son del Señor, como dice 1 Corintios 6. Este cuerpo es del Señor. El que fornica peca contra su propio cuerpo. Porque este es el templo del Señor, es el templo del Espíritu Santo. Y no podemos unirlo con una ramera, con la ramera de este mundo, con el pecado. No podemos unirlo con la falsa religión. Tenemos que salir de en medio de ella. Y tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Romanos 9:24 termina diciendo, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, habla de la iglesia, como vasos, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Esos son los vasos de misericordia. Este es uno de los ejemplos de los muchos que encontramos, hermanos. Y eso nos lleva a la realidad espiritual que vemos en el versículo 5. Miren el contraste que hace. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, su propio vaso, su cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la realidad espiritual. Los que no conocen a Dios, ¿cómo viven? No viven conforme a la voluntad de Dios. No se están santificando. Lo que están haciendo es vivir según sus propias concupiscencias, satisfaciendo sus propios deseos. No encontramos a todo el mundo corriendo tras la santidad porque no están viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que están viviendo conforme a su concupiscencia. Y Cristo vino para esto, mis hermanos, como nos ha compartido nuestro hermano Nacho de 1 de Pedro 4. En el versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Cristo padeció en la carne, en carne de semejanza de pecado, pero sin pecado, porque Él no conoció pecado, pero era como uno de nosotros. Uno lo podía ver caminando en la calle y decía, allá va otro pecador, pero Él nunca pecó contra el Señor. Esa es la semejanza, sin pecado. Pero padeció en la carne, ¿para qué? Para terminar con el pecado, para terminar con el dominio del pecado en nuestras vidas. ¿Para qué? Dice el versículo 2 de 1 de Pedro 4, para ya no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, lo que nos queda de vida, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino como conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, apetito desmedido por todas las cosas, concupiscencias, deseos ardientes, embriagueces, embriagándose y llenándose con las cosas de este mundo y perdiendo la objetividad para ver las cosas, orgías, la fornicación, el engaño con el pecado y la unión con el pecado, disipación y abominables idolatrías. Poner cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, eso es una idolatría abominable. Cristo terminó con su sacrificio con el poder opresor del pecado en nuestra vida para que ya no seamos esclavos de concupiscencia, sino que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa es nuestra santificación. No como los otros gentiles que andan en concupiscencia, en pasión de concupiscencia. No como aquellos que no conocen a Dios. Por eso habla del cuidado para con los hermanos. Fíjense cómo lo lleva de la fornicación y todo. Y de repente habla de los pecados que puede haber en una iglesia entre los hermanos. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Ya fueron instruidos.
Entonces ahora le dice, ¿ven? Ustedes tienen que ser santos. Tienen que apartarse de fornicación. No traten mal a sus hermanos. Porque eso es fornicación espiritual. Eso es engañar al esposo. Es irse con la ramera. Y eso es lo que tienen que dejar. El cuidado de sus hermanos. No su propio bien, sino el del otro, como vimos en 1 Corintios 10. ¿Y en base a qué me dice esto? Fíjese el versículo siguiente, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado de Dios no es a vivir en inmundicia, sino que la salvación que Dios nos da, cuando Él nos llama de la muerte espiritual a la vida eterna, ese llamado de Dios, como cuando Cristo se paró en la tumba de Lázaro y dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando nosotros estábamos hediendo en la corrupción de nuestro pecado, muertos, vino Cristo con su voz de gracia y dijo, ven fuera. ¿Y para qué me estás llamando? Te estoy llamando para que seas santo. Te estoy llamando para que seas mío. Te estoy llamando para que crezcas en santidad. Te estoy llamando para que hagas mi voluntad en este mundo y así des el testimonio de mi gloria. Ese es el llamado. Y no es un llamado a inmundicia. Es un llamado a salir de la inmundicia. Para que vivamos en santificación y así le demos la gloria a Dios. Por eso debe ser así. Porque esa es su voluntad. Y si bien, mis hermanos, es una exhortación a su pueblo, como ya vimos, Dios también hace una advertencia en el texto. Y está en el versículo 8 y dice así. Así que, el llamado de Dios es santificación, eso es lo que estamos hablando, eso es lo que los instruimos, eso es lo que les enseñamos, eso es lo que los estamos animando a que vuelvan, es lo que le conviene a la iglesia. Esta debe ser la conducta de la iglesia de Cristo, la conducta de una esposa fiel a su esposo. Así que, dice el versículo 8, el que desecha esto, el que desecha esta exhortación, el que desecha esta instrucción, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto no es palabra de hombre, lo estamos hablando por el Señor Jesús. Estas son las instrucciones de Cristo, esto es lo que Dios ha dicho, esto es lo que está revelado en su palabra. Esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Y si decide desecharlo y dejarlo de lado porque no le gusta, porque no le conviene o lo que fuera, tiene que saber que no está desechando al mensajero que le comparte lo que la palabra dice. Está desechando a Dios, que es el que da el mensaje. Y ese es un riesgo eterno, desechar a Dios. Entonces uno dice, pero yo viví toda mi vida así. Yo fui un pecador toda mi vida, yo no sé vivir de otra manera. Es más, yo no sé ni siquiera si quiero vivir de otra forma. Yo quiero seguir viviendo mi vida. Dios lo sabe. Dios sabe que esa es nuestra condición delante de Él, cuando su Evangelio nos proclama la justicia de Dios. Dios lo sabe. Y por eso, mis hermanos, envió a su Hijo a hacer lo que nosotros no podíamos hacer, para que ahora nosotros, sus hijos, podamos hacer lo que Él quiere, que es lo que nosotros no podíamos. Oh, parece un trabalengua, ¿no? Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer para que ahora nosotros hagamos lo que no podíamos hacer. Y uno dice, ¿y cómo es esto? Bueno, mis hermanos, por la gracia de Dios y con su ayuda, eso es lo que veremos esta semana. Veremos qué es lo que Dios hizo para que nosotros podamos vivir en santificación. Y veremos qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros para que su gloria sea manifestada, para que una esposa fiel manifieste el carácter de su Señor en todo tiempo y en todo lugar, alejado de la fornicación. Por eso, mis hermanos, no desechemos lo que Dios dice. Hagamos por su gracia lo que Él quiere que hagamos.
Seamos entendidos en la voluntad de Dios y pongámosla por obra. Si Él nos ha llamado a algo, no le digamos que no a Dios. No lo retrasemos. No dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No dejemos de hacer aquello que la iglesia nos ha llamado a hacer. Es tiempo de depender de su gracia, mis hermanos. Y decir, Señor, sosténme cada día, para que pueda apartarme más y más de este mundo. Pero no solamente para que me aparte, sino para que ahora use esta vida que me has dado en Cristo, para servirte, manifestando tu gloria en todo tiempo y en todo lugar. Dios nos dé la gracia, mis hermanos, para hacer lo que Él quiere, su voluntad. Amén. Gracias a Dios, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Señor, una vez más te damos gracias por Cristo. Necesitamos, Señor, profundamente conocerte. Necesitamos, Padre, que nos enseñe qué es lo que has hecho. Necesitamos que nos muestres a Cristo como nunca lo vimos antes. Que podamos gozarnos en Él, que podamos gozarnos en su obra, que podamos ver en cada paso de su vida, en cada paso de esa obra perfecta que Él vino a hacer haciendo tu voluntad. Podamos verlo haciendo aquello que nosotros no podíamos, para darnos lo que nosotros no queríamos, para que hoy estemos donde nosotros no podíamos llegar, y tan solo por tu gracia. Gracia que hoy derramas en nosotros con suficiencia cada día, para ya no vivir conforme a nuestra concupiscencia, sino conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Padre, no solo a discernir tu voluntad, sino a ponerla por obra, en tu gracia y misericordia, y para la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo. Sostén a tu iglesia, Padre, y te ruego que salves a los que no te conocen. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.